Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar esta predicación. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia en la epístola de Pablo, segunda de Corintios, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 10. Dice la palabra: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Oremos. Te alabamos, Dios, y bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos muchas gracias porque nos permites hoy predicar tu palabra. Señor, te pedimos que nos uses para tu gloria y tu honra, Señor. Que seas tú glorificado, Señor, en tu iglesia. Que esta palabra tuya, Señor, penetre a lo más profundo, Señor, de nuestro ser, de nuestro corazón, oh Padre Santo. Y que cada uno de nosotros, Señor, la pongamos por obra. Pero también, Señor, que la guardemos día con día, oh Padre Santo. Y que siempre, Señor, dependamos de tu Espíritu y dependamos, Señor, de tu palabra, oh Padre Santo, como una regla, Señor, de nuestra fe y práctica. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Úsame para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy: Dios nos consuela en Cristo. Dios nos consuela en Cristo. Estamos viviendo hoy tiempos de mucho sufrimiento en todo el mundo. Sufrimiento por causa de la situación de pandemia. Es una realidad ya. Hace un poco más de un año que se declaró pandemia y ha ido en altas y bajadas, y así ha estado la situación durante este tiempo. Ha habido rebrotes fuertes, mucha gente ha padecido, mucha gente ha muerto. La verdad que la situación que hoy nos abruma pues es de una manera para muchos desalentadora, para otros cargada de esperanza, y es la verdad de la situación hoy en la actualidad. Pero cabe mencionar que a pesar de la situación en el mundo, a pesar del sufrimiento que muchas familias a través de esta situación en el mundo y en muchos países,
en la mayoría de los países del mundo. A pesar de esta situación, Dios no ha abandonado y Dios consuela en medio de esta situación. Hay personas que han perdido familiares, familias que han perdido miembros, familias que no han tenido la manera de solventar, el gasto y así. Y a pesar de todo ello, Dios consuela en medio de ese sufrimiento, de esos faltantes que ha habido, de esos padecimientos de la enfermedad. Y no solamente eso, recordemos también de que está el problema de la pandemia, pero aunado a eso está el problema de la crisis económica, porque realmente hay una crisis económica a nivel mundial por esta situación. Pero en medio de esta situación Dios consuela, Dios trae consuelo al mundo. Y vamos a ver que Dios trae consuelo al mundo en esta situación. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad cabe mencionar que el mundo está sufriendo. Y no solamente está sufriendo, sino que también el mundo se está quejando contra Dios. El mundo ha tomado de alguna manera una actitud de culpar a Dios y decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué Dios no se mueve en esta situación? ¿Dónde estaba Dios cuando mi niño enfermo ha muerto? ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo han fallecido? ¿Dónde está Dios? Y el mundo ha tomado esta actitud. ¿Y por qué ha tomado esta actitud? Porque el mundo está sufriendo. De alguna u otra manera el mundo está sufriendo. Y no solamente eso, sino aunado también a ello, la sociedad, la misma sociedad, está padeciendo prácticamente el sufrimiento, pero un sufrimiento no causado de alguna manera por Dios, pero sí causado por el mismo hombre. Y cuando digo causado por el mismo hombre, no sabemos ahorita si fue un virus causado en laboratorios, creado en laboratorios. Se sospecha mucho al respecto de ello, pero no solamente el asunto del virus, sino también los mismos poderosos de alguna manera del mundo crean necesidades y para que mucha gente padezca de alguna manera y hacerlos dependientes de ellos y de alguna manera tener una opresión sobre el mundo. Es decir, hay un sufrimiento ocasionado en la sociedad. Y cuando decimos un sufrimiento ocasionado prácticamente por los poderosos del mundo. Es así como funciona el mundo. Los poderosos oprimen al débil y así está la situación en el mundo. Y todo eso ocasiona sufrimiento en el mundo. Pero Dios mismo, cabe mencionar aquí que Dios mismo sufre el sufrimiento del mundo. Y quiero irme a Isaías capítulo 63, versículo 9, dice de esta manera, 8 y 9 dice, porque dijo, hablando Dios, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Es decir, Dios sufre el sufrimiento del pueblo. Dios sufre el sufrimiento de su mundo. No vamos a decir que el mundo no es mundo de Dios. ¿Qué dice el Salmo 24? Dice así, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, a Dios mismo le duele el mundo. Dios sufre el sufrimiento del mundo. De ese mundo que de alguna manera se ha apartado de Dios y que el mundo mismo se está destruyendo a sí mismo. Y Dios sufre por la actitud que toma el mundo de flagelarse a sí mismo e ir prácticamente en contra de lo que Dios quiere para el mundo. Dios sufre el sufrimiento del mundo. Entonces vemos a un Dios que sufre también. Y bueno, pero que Dios no es poderoso, claro que es poderoso. Y prácticamente la palabra nos habla de la redención gloriosa de Dios y que al final de los tiempos también Dios va a restaurar al mundo. Y ahí manifiesta prácticamente el poder de Dios. Mientras tanto, Dios sufre el sufrimiento del mundo. Y en ese sufrimiento, Dios consuela al mundo. Fíjense bien hasta dónde llega Dios en su misericordia, que a pesar de que Él sufre, tiene el poder para consolar al mundo y que Él prácticamente, Dios mismo, consuela al mundo en Cristo. ¿Cómo es que Dios consuela al mundo en Cristo? Recordemos que la palabra nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, Dios consuela al mundo en la consolación que Dios consoló en Cristo. Es decir, en la muerte de Jesucristo, muriendo Jesucristo por el mundo. Es como Dios trae la salvación al mundo y es como da consuelo al mundo en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es ahí donde Dios toma la iniciativa prácticamente para redimir al mundo y darle la esperanza al mundo de esa redención en Cristo. Y es nuestro consuelo Cristo. En Él nos consolamos, en Él estamos confiados, en Él guardamos la esperanza y en Él de alguna manera decimos: Señor, gracias, gracias, porque a pesar de nuestro sufrimiento, a pesar de todo ello, Señor, tú nos traes consolación. Y por otro lado, como Dios consuela al mundo, en el sufrimiento del mundo, Dios consuela en Cristo. Es por esa razón que Pablo empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y cuando Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo la palabra eulogios. Y está diciendo: elogiado sea Dios. Cuando dice bendito en el español, bendito prácticamente es sinónimo de elogiado sea Dios. O sea, hablen bien de Dios, exalten a Dios, glorifiquen a Dios. Hablen, exáltenlo, hablen bien de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hablen bien de Dios? El cual nos consuela, porque Él prácticamente nos consuela en las tribulaciones. No hay nadie más. Por eso Pablo dice: bendito, elogien, elogiado sea Dios. Entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Es decir, ¿con qué consolación nosotros somos consolados? Con la consolación de Jesucristo. Con esa consolación. Y Él dice: y Él, ¿cuál nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿Qué tribulación estás pasando hoy en este momento? ¿Cuál aflicción? ¿Cuál sufrimiento estamos pasando en este momento? Y quiero decir que todos de alguna manera
estamos padeciendo, estamos atribulados, estamos de alguna manera sufriendo la situación que hoy nos aqueja. Es la verdad. Nadie puede decir, yo estoy bien tranquilo, a mí no me pasa nada, no me angustio, no me desespero, no me importa nada de esto. El tal sería una persona apática, sin sentimientos, una persona que realmente no le importa nada, pero yo creo que no lo hay. Ahorita en este momento, el mismo encierro nos agobia, nos pone en una situación difícil de desesperación, de decir, ya quiero de salir, ya quiero estar en la calle, ya quiero ir a mis quehaceres, ya quiero estar con plena libertad, saliendo y que no pase nada, que no me amenace la situación. Todo eso aflige nuestra vida y de alguna manera trae un padecimiento a nuestra vida, un padecimiento emocional, psicosomático, si queremos verlo así también, porque realmente esta situación ha rebasado nuestras fuerzas, ha rebasado nuestras fuerzas emocionales, ¿por qué no decirlo así de esa manera? Entonces, tenemos que entender que en medio de esa situación Dios es nuestro consuelo y que la única esperanza que tú y yo tenemos que guardar es que en Dios tenemos consuelo, porque Él trae consuelo a nuestra vida. ¿Y dónde trae nuestro consuelo? En Jesucristo. Entonces dice el versículo 9 y 10, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice. O sea, nos declaramos muertos. Pablo está diciendo eso. Prácticamente nos sentenciamos a muerte nosotros mismos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Nos sentenciamos a nosotros mismos a muerte. Para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, dice Pablo. Es decir, que vivamos prácticamente como sentenciados a muerte, sabiendo prácticamente que Jesucristo nos libra en su muerte y su resurrección. Dice, para no confiar prácticamente en nosotros que no tenemos la fuerza, no tenemos la manera de salvaguardar nuestra vida a nosotros mismos, sino que prácticamente vivamos como aquellos sentenciados a muerte, sabiendo que en Jesucristo tenemos la esperanza, porque Él murió y resucitó por nosotros, y que solamente ese Dios que resucitó a Jesucristo, el Padre que resucitó a Jesucristo, nos resucitará también a nosotros. Y en Él guardamos la esperanza, y en Él somos consolados en esa consolación de la resurrección de los muertos. Por esa razón, estemos esperanzados en Dios. Y por esa razón también elogiemos a Dios. Digamos, Señor, gracias por esa gran consolación que nos das, por esa gran redención que nos das, por ese gran levantamiento, Señor, esa exaltación que nos das por medio de la resurrección de Jesucristo. En su resurrección somos nosotros resucitados y somos nosotros esperanzados. Dios nos consuela en Cristo. Solamente en Jesucristo trajo consuelo al mundo para que tú y yo estemos prácticamente confiados de que Dios es poderoso para salvarnos, es poderoso para consolarnos, para decir gracias Dios, porque en ti estamos seguros. Señor, en ti resucitarán los muertos, Señor. En ti fue cautiva toda enfermedad. En ti, Señor, fue redimido el mundo pecador. En ti, Señor, fue el mundo transformado prácticamente cuando tú vengas. Señor, lo vemos en la fe depositada en ti, Señor, que tú lo harás. Y eso nos trae consuelo. Pero también tenemos que entender que tú y yo somos consolados para consolar. Y
¿Qué es eso que somos consolados para consolar? Por eso dice la palabra, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es decir, todo mundo sufre de alguna manera. Somos compañeros en las aflicciones, somos compañeros también en la consolación, pero también, así como Cristo nos ha consolado en su resurrección, en su muerte y resurrección, y que a través de su Santo Espíritu día con día nos abraza y nos hace entender, nos hace comprender y nos consuela en ese entendimiento, que en Jesucristo tenemos la redención. También en ese entendimiento nosotros tenemos que consolar a aquellos que de alguna manera tienen una desesperanza y que de alguna manera están afligidos y que están desesperados y que están sufriendo en este momento. Y aquí la palabra cuando dice opera en el sufrir, está hablando, está usando la palabra patos, una palabra derivada de la palabra patos, que significa sufrimiento. Y es ahí donde la palabra sufrimiento, o la palabra patos, deriva también las otras palabras de la simpatía, la empatía, la apatía, ¿sí? La patología. La patología es prácticamente cuando se dice un problema patológico o una enfermedad patológica, se está refiriendo prácticamente a un problema de sufrimiento en una persona. Y es ahí prácticamente donde tú y yo estamos llamados a ser paracletos, a ser consoladores para aquellos que sufren. Somos llamados para ello. Por lo tanto, ese consuelo no es darle palmaditas nada más en la espalda, sino estar con la persona, pero también hablarle de la esperanza, de la consolación que hay en Cristo Jesús. Darle esa esperanza, que la persona guarde la esperanza, que en Cristo se deposita todo sufrimiento y en Él adquirimos la consolación. Todo el mundo tiene que saber eso. Entonces consolamos a los que sufren en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es el consuelo pleno, es el consuelo supremo, se podría decir. Es el consuelo que nosotros tenemos que guardar prácticamente, pero también en ese guardar el consuelo, también compartir el consuelo que Jesucristo nos da. Por lo tanto, que tu compañero, tu hermano, tu familiar, todo aquel que está padeciendo, sepa que hay una consolación en Jesucristo y que Jesucristo es la respuesta para su vida de sufrimiento en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Hay una situación muy adversa. Todo el mundo está sufriendo, todos estamos padeciendo, pero tú y yo hemos entendido, o tenemos que entender, que en Jesucristo hay consolación, pero también tenemos que entender que es consolación para el que está a un lado tuyo o para el que está lejos de ti, que de alguna manera puedes hablarle y decirle que Jesucristo trae consolación al mundo, trae consuelo al mundo. Por lo tanto, mis hermanos, hablemos de que Jesucristo es el consuelo para el mundo. Dios nos consuela en Cristo. Dios consuela a través de su Santo Espíritu. Habla de Cristo, que el Santo Espíritu de Dios, que es el Paracleto, haga la obra en el que sufre, pero que seamos instrumentos tú y yo para ello, en muchos sentidos. Aquel que necesita, apoyarle en su necesidad. Cuando hablamos del que necesita materialmente, pero también el que necesita palabras de aliento,
darle esas palabras de aliento. Aquel que necesita acompañamiento, acompañarle en la sana distancia. ¿Por qué? Porque somos llamados a consolación. Tú y yo somos llamados a consolación por cuanto hemos sido consolados por el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, gocémonos y alegrémonos en Cristo y bendigamos a Dios, exaltemos a Dios y, por qué no decirlo, elogiemos la acción de Dios en el mundo, porque Dios es el que consuela, el que restaura el mundo. Oremos. Te alabamos, Dios, y te damos muchas gracias por esa gran consolación que tú traes, oh Padre Santo, a nuestras vidas. Gracias por esa muerte y resurrección, por esa muerte en cruz y resurrección, Señor, de entre los muertos, para traernos la consolación con la cual tú, Señor, nos consuelas. Muchas gracias. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a tu mundo. Bendice, Señor, al mundo caído, Señor, que somos todos nosotros, oh Padre Santo, pero el cual, Señor, es tuyo y el cual, Señor, redimes en tu muerte y tu resurrección. Muchas gracias. Bendice, Señor, a tu iglesia. Y ahora, mis amados hermanos, que el Dios Trino, Dios de toda consolación, de todo amor, de toda misericordia, les abrace y les consuele en medio de este padecimiento, en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, en medio de cualquier situación adversa. Amén.